hacer una oración para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios nuestro. Te agradecemos, Padre, una vez más por permitirnos estar aquí reunidos para escudriñar tu palabra. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos dé luz y entendimiento por medio de tu palabra para poder comprender las cosas que en ella sean escritas. Gracias por todo, mi Dios. Todo esto te lo pedimos siempre confiados, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Entonces, Amén. En esta ocasión vamos a ver la lección número 5 del curso de Génesis. Y vamos a ver de qué trata el pecado y sus consecuencias. Y el objetivo es mostrar cómo el pecado entró en el mundo y cómo a pesar del fracaso del hombre, Dios en su misericordia proveyó una esperanza de redención para el género humano. Con hermosos contornos, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, e hizo crecer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dios bendijo a Adán y Eva y les proporcionó todo lo que necesitaban. Ellos podían comunicarse con Dios. Se les dio dominio sobre el reino animal y un mandamiento para multiplicarse y llenar la tierra. Dios deseaba obediencia voluntaria de parte del hombre y por lo tanto le impuso una sencilla prueba que hacía posible ya sea obediencia voluntaria o desobediencia. Dios les dijo que podían comer del fruto de cualquier árbol del huerto del Edén con una sola excepción, diciéndoles: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Los dice en Génesis 2, versículo 17. Y entra el pecado. Génesis 3, versículos del 1 al 6 dicen: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entre los seres vivientes creados por Dios estaba la serpiente. Era más astuta que otras criaturas, con facultades mucho más desarrolladas. Vamos a ver Génesis 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva fue tentada, puesto que, punto número 1, el árbol era bueno para comer. Punto número 2, era agradable a la vista. Y punto número 3, Eva quería ser sabia, como le había prometido la serpiente. Eva entendía lo que Dios había mandado, pero sus deseos eran fuertes, así que comió del fruto. Adán decidió hacer lo mismo. Habían desobedecido a Dios. La mentira de la serpiente de que ellos no morirían había engañado a Eva, y en cambio Adán, sabiendo que Eva había desobedecido, eligió unirse a su esposa en el pecado en vez de permanecer leal a Dios. Vamos a 1 Timoteo 2 y el versículo 14. Y dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Está escrito que
El pecado es infracción de la ley. En 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4. En el principio mismo el hombre y la mujer habían infringido la ley de Dios. Tenían la libertad de obedecer a Dios o tomar el fruto y prefirieron la satisfacción personal. Usaron su libre albedrío para satisfacer sus propios deseos y así cayeron de la gracia de Dios. Vamos ahora a Santiago 1 y versículos del 13 al 15. Y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y las consecuencias del pecado. Génesis 3, vamos a leer desde el 7 hasta el 24 de una vez. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. La mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Eva se llenaron de miedo, ya no eran rectos, sino pecadores, y se daban cuenta de su culpabilidad. Trataron de ocultarse de Dios entre los árboles del huerto, sabiendo que su pecado había puesto una barrera entre ellos y Dios. Lo vimos en Génesis 3, del 7 al 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios pronunció su juicio sobre la serpiente. Lo vimos en Génesis 3, versículo 14. Sobre Eva, Génesis 3, 16. Y por último sobre Adán, incluyendo la tierra,
Génesis 3, 17 al 19. Penas, trabajo arduo y la sentencia de muerte llegaron a ser el amargo destino de Adán y Eva y sus descendientes. El hombre fue condenado a volver al polvo de donde había sido tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Así la muerte pasó a todos los hombres. Vamos a Romanos 5, versículo 12. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez, hicieron delantales de hojas de higuera, pero esto no fue satisfactorio. Fue necesario que Dios les vistiera con pieles. El derramamiento de sangre, en la cual está la vida, fue necesario para proporcionar la piel para cubrir la desnudez de ellos, el reconocimiento de lo cual fue una señal del pecado de ellos. Vamos a Hebreos 9 y el versículo 22. Y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén y el camino al árbol de la vida fue custodiado. Así que quedaron sin esperanza a menos que Dios les ayudara. Lo vimos Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Promesa de redención, Génesis 3:15. Dios en su misericordia no dejó perecer la raza humana porque Adán fracasó desde ese mismo momento. Dios prometió un redentor y así proveyó un camino por el cual el hombre podía alcanzar la vida eterna. Esta importante promesa de esperanza se halla en Génesis 3:15, en donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo no se puede comprender literalmente. El lenguaje es figurativo. La serpiente y su simiente representan el pecado, porque el pensamiento de la serpiente estaba opuesto a la voluntad de Dios. Lo vimos en el versículo 4 del capítulo 3. Esto se manifiesta en los hombres y mujeres que siguen la voluntad de la carne. La simiente de la mujer se refiere al Señor Jesucristo, que descendió de Eva, pero siempre hizo la voluntad y las obras de Dios. Entre el pecado y Jesús habría enemistad. Por una parte, el pecado habría de herir el talón de Jesús. Él murió, pero una herida en el talón no es fatal. El pecado no pudo vencerlo porque había hecho la voluntad de Dios y no la suya propia. Por lo tanto, Dios le levantó de entre los muertos. Por otra parte, Jesús había de herir el pecado en la cabeza. Hizo esto al vencer la debilidad de la carne. El pecado no tuvo dominio sobre él y el sepulcro no pudo retenerlo. Además, por su sacrificio, hizo posible que otros obtuvieran el perdón de los pecados. Ellos también serían salvados de entre los muertos, tal como se levantó Jesús. Así que por su obediencia perfecta a Dios, Jesús asestó un golpe mortal al pecado, le hirió en la cabeza y así destruyó su principal consecuencia, que es la muerte. Cuando el plan de Dios se cumpla, ya no habrá pecado y por consiguiente tampoco habrá muerte. Vamos a 1 Corintios 15 y versículo 24. Y dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y vamos a Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De este modo, la promesa de Edén señalaba el gran propósito de Dios a través de los siglos: inmortalidad y vida eterna. En vista de que todos los seres humanos descienden de Adán, tienen su misma naturaleza y están sujetos al pecado y la muerte. Por naturaleza son egoístas y hacen lo que les complace, en vez de buscar la voluntad de Dios para hacerla. Una persona que hace su propia voluntad es denominada persona natural. Una que hace la voluntad de Dios es denominada persona espiritual, porque tiene la mente del Espíritu de Dios. Dios ha prometido dar vida eterna a aquellos que se esfuercen por vencer sus deseos egoístas naturales para convertirse en personas espirituales. Referente a la inmortalidad, la Biblia declara que solo Dios la tiene. Vamos a 1 Timoteo 6, versículos 15 al 16. Y dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El hombre no posee alma inmortal. Vamos a ver esto en Ezequiel 18, versículo 4. Y dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Nosotros hemos de buscar la inmortalidad. Ahora vamos a Romanos 2 y versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La recibiremos en la resurrección. Vamos ahora a 1 Corintios 15 y el versículo 53. Y dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nótense también los siguientes puntos acerca de la vida eterna. Punto número 1. Es prometida a los fieles. Vamos ahora a 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y el punto número 2 dice, es una dádiva. Vamos a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto número 3. Jesús vino para que la tuviéramos. Vamos a Juan 10 y versículo 10. Y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Punto número 4. Dios entregó a su Hijo a la muerte para que los hombres se salvasen. Vamos ahora a Juan 3 y el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a la reflexión final de este estudio. La vida eterna se hace posible por medio del sacrificio de Jesús, porque si hacemos a Jesús nuestro Salvador, Dios perdonará nuestros pecados. Nos revestimos de Cristo en el bautismo y al hacerlo, nuestros pecados son cubiertos. Vamos a Romanos 4 y el versículo 7. Y dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. De este modo quedamos revestidos con las vestiduras de salvación y debemos tener cuidado para mantenerlas limpias, sin mancha del mundo. Ahora vamos a Apocalipsis 3 y el versículo 4. Y dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras
y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En espera del tiempo cuando aspiramos ser revestidos de inmortalidad. Ahora vamos a Apocalipsis 19 y versículo 8. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El cuestionario es el pecado y sus consecuencias. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el único mandamiento que Dios dio a Adán y a Eva en el huerto? Que no deberían comer de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien, gracias. Sí. Pregunta número 2. ¿Cuál sería la consecuencia de la desobediencia? Y la consecuencia de la desobediencia es lo que cita en Romanos 5:12. Es una sentencia de muerte, ya que por medio del pecado que entró en el mundo y entró a los hombres, se generó la muerte y como todos los hombres han pecado, por eso es que mueren. Ok, sí, la muerte. Muy bien, gracias. Pregunta número 3. Según Génesis 3:1, ¿cómo era la serpiente? Más astuta que todos los animales del campo, ¿verdad? Más astuta. Muchas gracias. ¿Cuál fue la mentira de la serpiente? Que pueden comer sin morir. Según Génesis 3:6, Eva pensó que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Muy bien, muchas gracias. Pregunta número 6 dice, según 1 de Juan 2:16, ¿qué es lo que hay en el mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, eso es lo que hay en el mundo, el pecado. Muy bien. Dice, nótese la semejanza entre la tentación de Eva y la forma como Juan describe las tentaciones que vienen del mundo. Pregunta número 7. Según 1 de Juan 3:4, ¿qué es el pecado? Y el pecado consiste en desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Cuál castigo fue aplicado a cada uno de los siguientes personajes? Adán, ¿cuál castigo fue aplicado? Vamos a ver. ¿Cuál castigo fue aplicado a cada uno de los siguientes personajes? A Adán. Sí, comerás con el sudor de tu frente. Muy bien. Comerás con el dolor de tu frente. ¿Y a Eva? A Eva, dolor a dar a luz. Cuando diera luz a los hijos, lo iba a hacer con dolor. Y a la serpiente, sí, la serpiente la maldijo, ¿verdad? Maldita serás entre todas las bestias. Es lo que está en Génesis 2:14-15, ¿verdad? Se lo voy a leer para tener un contexto más amplio, ¿verdad? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el 15, y pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, si me permites un momento, o sea, un comentario, ¿verdad? Bueno, ya vemos que a la serpiente ya fue sentenciada pues, de todas las bestias del campo. Y lo interesante, la serpiente queda para nosotros símbolo de pecado, como el pecado, ¿verdad? Y dice, andarás y polvo comerás todos los días. Entonces hacemos la referencia. Adán va a volver al polvo. Entonces, al polvo es igual a muerte. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, la serpiente, como símbolo de pecado, se alimenta de polvo, de muerte, ¿verdad? El pecado. Pues por eso es la paga del pecado. Y serpiente es símbolo del pecado. Gracias. Sí, gracias. Por favor, dice, ¿qué sentencia recibió la raza humana por este pecado? Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos pecaron. Entonces,
lo que recibimos era la muerte. Muerte, ¿verdad? Por el pecado, ¿verdad? ¿Ok? ¿Quién en última instancia es la simiente de la mujer? Se refiere a Jesús. Pregunta número 11. La serpiente llegó a ser símbolo del pecado. ¿Cómo fue que Jesús dio un golpe mortal a la serpiente, es decir, al pecado? Fue cuando fue crucificado, murió y resucitó. Le dio ese golpe a la muerte. Ya al resucitar ya estaba ya vencida, ya destruida la serpiente, la muerte. La serpiente es el pecado. Él venció el pecado por no pecar. El resurrección era para el juicio de Dios porque él no merecía morir porque no pecó. Pero la golpe mortal a la serpiente es porque él no pecó, ¿verdad? Y resucitó. Y al fin Dios permite de que él vence la muerte aún para todos, ¿verdad? Porque al fin Dios termina su plan por medio de Jesús. Vamos a tener vida inmortal y no habrá muerte. La última enemigo que será destruido será la muerte, ¿verdad? Pero él ya venció el pecado viviendo su vida sin pecado. Un ligero comentario, ¿verdad? Chiquitito, para ser breve. Tenemos varias citas para respaldar, ¿verdad? Tengo una aquí apuntada, es 1 Corintios 15:21. Entonces yo anoto así, en esta pregunta, digo, por su obediencia a Dios y por la resurrección. Nosotros tenemos que vivir según su ejemplo, ¿verdad? Pregunta número 12. La inmortalidad es algo que tenemos que buscar por medio del perdón de Dios y una vida de obediencia a sus mandamientos. Si hacemos esto, ¿cuándo recibiremos el don de la inmortalidad? Cuando Jesús regresa, si estamos muertos, entonces vamos a ser resucitados para recibirlo. Si estamos vivos, entonces vamos a ser transformados. Si estamos encontrados en Cristo, pues. Ok, gracias, hermano. ¿De Sí. qué manera puede el creyente revestirse de Cristo? Hacer como Jesucristo nos dijo. Lo primero es creer con todo tu corazón y con todo tu entendimiento de que Dios es uno solo. Y después seguir su mandamiento, que es amar al prójimo como a uno mismo. Y bueno, tratar de hacer todo eso, toda esa vida de perfección, intentarlo. Y además estudiar las escrituras. Creo que eso sería una forma de revestirse en Cristo, ¿no? Tratar de seguir su ejemplo. Así es. Adicional a lo que ya se dijo, nosotros tenemos acceso al perdón de nuestros pecados mediante el arrepentimiento debido a que ya se dio el sacrificio de Jesús, en el cual pues cubre o nos da acceso para cubrir todos nuestros pecados. Esto tiene como fundamento textos como Romanos 6:4, Colosenses 2:12, donde en ambos textos se menciona que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, una vez que alcancemos los puntos anteriores mencionados más el arrepentimiento, mediante el bautismo, simbólicamente la persona muere para nacer a una nueva vida. Uh-huh. Gracias. Sí. ¿Nos pudieran ayudar en oración para finalizar, por favor? Sí, claro que sí. Amoroso y bendito Padre Celestial Jehová, te damos gracias nuevamente por el día de hoy que nos has permitido estar reunidos y sentados ante tu mesa espiritual para poder nutrir nuestro espíritu y nuestra esperanza. Queremos decirte que confiamos en ti, que eres el soberano del universo, reconocemos tu grandeza, tu poder y te reconocemos como el único Dios verdadero. Te pedimos por favor que perdones todas nuestras faltas y nuestros errores que hemos cometido y si te hemos ofendido. Y te pedimos también que haga tu voluntad en todo momento y que prontamente venga tu reino. Cuida por favor a cada uno de nosotros, a cada una de las personas de buen corazón que se esfuerzan por hacer tu voluntad. También te pedimos que a todas nuestras familias, a nuestros padres, hermanos, también los cuides, los protejas y también les ayudes a encontrar la luz de la verdad que está en tu palabra. Te pedimos pues todas estas cosas, pidiéndote principalmente que se haga tu voluntad y no la nuestra,
Todo esto te lo agradecemos en el nombre del sacrificio de tu querido y amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermanos, gracias a todos. Bendiciones, sí. Bendiciones. Gracias por la clase. Gracias.